Uno de los motivos por lo que me gustó tanto el manga de Naruto eran por sus peleas. Es decir, no necesariamente ganaba el más fuerte. No, ok, ahora gana el que tiene el Megazord más grande, pero antes no era así. Antes la estrategia y el buen uso de tus atributos determinaba el ganador de una pelea, sea quien sea. Una de las peleas más debatidas del manga fue Sasuke contra Deidara. Me puse a leer de nuevo la pelea y bueno, llegué a una conclusión. Ya ustedes saben que yo no soy el más grande fan de los Uchiha, pero prometo dejar mi Tobirama de lado y voy a ser lo más objetivo posible. ¿Qué tal, chicos? Idai, y hoy tenemos un ¿quién debió ganar? La pelea de Sasuke con Deidara. Ay, mamá. Recuerdo que cuando lo hablé con unos amigos hace muchísimo tiempo, la cosa no terminó pacíficamente. Pero bueno, tengo tiempo que no hago uno de estos, pero básicamente voy a analizar cada faceta del combate y daré mi veredicto de quien yo considero debió haber sido ganador. Obviamente de la forma más objetiva que pueda. Para hacerlo más dinámico, entre comillas, cada vez que un personaje haga algo positivo, tanto verbal como en combate, le voy a dar un punto. Esto de los puntos no determina quién gana. Lo que determina al ganador será el análisis final, por lo que no se extrañen si mando a esto de los puntos si algo catastrófico pasa, que tengo el presentimiento que así será, no sé por qué. Bueno, basta de rellenuto y bla bla bla. ¡Let's go! ¡Pégale, compadre! La pelea inicia con Deidara atacando en el aire, pero Sasuke se protege con una invocación. Procede a preguntarle a Deidara en dónde está Itachi, y que si le dicen esta información los deja con vida. Aquí Sasuke no tenía idea de las habilidades de Deidara o de su compañero. Sin embargo, procedió a hacer un fanfarrón, pero bueno, le quedó muy bien, hay que admitirlo. Deidara le dice que en definitiva es el hermano de Itachi, pero que no se equivoque, ya que él es simplemente una basura que confunde su bendición genética con su propio poder. ¡Auch, loco! Obviamente Sasuke se ofendió y realiza un Shunshin no Jutsu, donde casi logra alcanzar a Deidara. Lo que sí logra es alcanzar a su compañero, y tiene la audacia de decir uno menos. Lo que no sabía es que el compañero de Deidara no es otro más que el místico y legendario Tobi. Deidara procede a atacarlo con unas bombas C1, pero Sasuke las desvía utilizando un Chidori Senbon. Cuando las iba a detonar, Tobi le grita pidiendo tiempo fuera, y en esa distracción Sasuke lo ataca por la espalda, pero Deidara rápidamente le lanza en la cara una pequeña bomba C1. Después de la lloradera de Tobi, Sasuke reflexiona acerca de las habilidades de Deidara, y ya está planeando su pelea acorde a esto. Interesante. Deidara en cambio dice que se salvó gracias a que usó solamente una bomba C1 y porque Sasuke es bastante rápido, por lo que decide crear unos muñequitos raros. Sasuke pelea con ellos y se da cuenta que solo con la espada no los corta, pero que utilizando un poco de Raitón sí lo logra. Pero estos muñequitos se dividen cada vez que son cortados, así que Deidara aprovecha y los va explotando mientras cada uno persigue a Sasuke. Cuando estos alcanzan a Sasuke decide explotarlos a todos, pero Sasuke había utilizado un Kawarimi, una de las técnicas más importantes de los ninjas que sirve para todo, recibiendo un pequeño bullying de Tobi en el proceso. Deidara solo dice que no está mal y que es hora de utilizar el C2. Crea su dragón C2 y le dice a Tobi que es hora de hacer eso. Picarones. Sasuke por su parte sigue analizando detalladamente cada habilidad de Deidara. Intenta evitar que el dragón se eleve, pero no lo logra porque tuvo que evitar un ataque. Aquí, Deidara se da cuenta de la distancia límite que Sasuke tiene para usar el Raitón. Muy bien, aunque Sasuke también lo sabe. Deidara procede a decirle que si eso no era de Kakashi, pero que le da algo de crédito por mejorarlo un poco. No tiene nada que ver con la pelea, pero me encanta cuando los oponentes de Sasuke le dicen en su cara que su técnica es de Kakashi. Procede a lanzarle otro proyectil que Sasuke esquiva. Sin embargo, al hacerlo pisó una de las minas que le había pedido a Tobi que colocara. Para su sorpresa, este sobrevive gracias a la maldición de Orochimaru. Aquí Deidara perdió otra grandísima oportunidad de burlarse de Sasuke y decirle que se salvó gracias a otro poder regalado. Le cuenta que su plan era limitar sus movimientos en el suelo con las minas y que al pisarlas explotaría en 1000 pedazos. Sasuke analiza sus palabras y ya elabora su estrategia. Deidara le lanza otro proyectil y este se impacta, dañando una de las alas de Sasuke. Sí, las alas. Pero ahí este revela que tenía unos shurikenzotes con hilos y le intenta pegar a Deidara, sin éxito. Deidara dispara otro proyectil más, pero esta vez sonríe porque sabe que Sasuke no tiene un lugar en donde poner su pie de apoyo. O eso pensaba. En la primera explosión, Sasuke había lanzado su espada con Raitón y aquí la usó para usarla como apoyo. De hecho, logró bajarlo del dragón C2 con esta táctica. Deidara se da cuenta de que Sasuke es un genio, ya que todos los movimientos que hizo están fríamente calculados. La espada era para apoyarse, los shuriken eran para moverlo hacia la dirección de la espada. Y como ya Sasuke sabía que Deidara dedujo el límite de su Raitón, estimó que este no se daría cuenta que la utilizaría para impulsarse y bajarlo del C2. Y no solo eso, terminó de usarlo
los shuriken para clavarlo al C2, de modo que cayera en sus propias minas, francamente brillante. Sasuke se pone a salvo, pero Deidara también está vivo, aunque sin su traje, y ya saben lo que les ocurre a los Akatsuki que pierden su traje. Aquí Deidara empieza a enojarse, ya que a pesar de todo lo que acabo de decir, Sasuke lo ve como si todo lo tuviese bajo control, o que fuera parte de su plan, que lo fue, por lo que tiene un flashback de la vez que conoció a Itachi, un recuerdo muy importante, pero que para agilizar el video básicamente diré que se dio cuenta que Itachi se dibuja solo y que es el verdadero dios de este manga. Es aquí donde Deidara refleja la frustración que tenemos muchos lectores del manga con los Uchiha, que los tipos son exageradamente superiores solo por tener el Sharingan, por lo que Deidara empieza a comerse su arcilla para hacer uno de sus mejores ataques, el Karura C4, ya que está hasta las pelotas de que este niño desprestigie su arte con esos ojos de miércoles. Sasuke queda impactado con el C4, diciendo que si esta cosa es una bomba, pues la loco. Empieza a correr, pero no tiene caso. Deidara explota el C4, pero como no se vio una explosión como tal, Sasuke se pregunta si la técnica de Deidara falló, hasta que le ve la cara de enfermo y psicópata que puso Deidara. Toby procede a explicar que el C4 son unas nanobombas que se introducen en el torrente sanguíneo de la persona, haciendo que el individuo que las tenga se destruya a nivel celular. Uf, loco, qué técnica tan monstruosa. Deidara celebra su victoria y dice que debe agradecerle a Itachi por esto, y procede a utilizar su ojo izquierdo. Es ahí cuando Sasuke le aparece por detrás y lo atraviesa con un Chidori. Eso quiere decir que Sasuke quiere mucho a Deidara, ¿verdad? Sasuke le dice que estas bombas son invisibles a simple vista, pero que con el Sharingan puede ver el color del chakra y por eso las detectó. Ok, válido. Le dice que sus movimientos están más lentos porque le queda poco chakra, y que lo que él vio era un genjutsu. También evitó golpear un punto vital para que le diga de una vez en dónde está Itachi. Diantres, lo destruyó, ¿no? O eso pensábamos. Resulta que ese era un bunshin, ya que Deidara lo vio todo claramente gracias a que desde que conoció a Itachi, su ojo izquierdo lo había entrenado para contrarrestar los genjutsus. Algo que en toda la historia de un manga donde los enemigos más poderosos tienen un doujutsu, solo se lo vimos hacer a Deidara. Increíble. Ahora es Deidara quien le dice que está lento porque no le queda mucho chakra. Procede a pegarle un C4 en la cara y salta para salvarse, explotando el C4. Celebrando su victoria, Sasuke se le aparece por detrás otra vez y le da un zurdazo impresionante. Obviamente sorprendido, no entiende cómo este mocoso se salvó del C4. Lo que no sabía es que Sasuke pudo ver las bombas dentro de su torrente sanguíneo con el Sharingan. C neutral. Procede a explicarle a Deidara que... espérense un momento. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Desde cuándo el Sharingan puede hacer esto? Sí, claramente puede ver el chakra porque lo demostró en esta pelea con el C4. Ok. Supongamos que esto de las bombas no es literalmente lo que Sasuke ve, sino que es una representación del autor para que el lector vea lo que ocurre. ¿Cómo pudo diferenciar su chakra con el de Deidara? Tiene otro color. Cada persona tiene un color de chakra diferente. Supongo que cada chakra tiene un distintivo, ya que al final de la pelea, Kakashi reconoce el chakra de Deidara. Pero ¿cómo lo reconoce? ¿Por qué no sabemos cómo funciona esto? En Dragon Ball no nos interesa cómo diferencian el ki entre ellos, porque es algo que sienten. La diferencia de los chakras se ve, por lo que debe tener un distintivo visual muy claro para aquellos que tienen un Sharingan. Y sin embargo, no tenemos información de nada de esto. Es imposible que haya diferenciado el chakra por su naturaleza, ya que Sasuke solo se percata que Deidara usa Doton por los signos de sus manos, nunca por el chakra. Entonces, ¿cómo diferenció esto? Sí, está claro que lo hizo, pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo y punto, y ya está. Sé que hay chakras que tienen un color diferente, como lo muestra Ao al ver el ojo de Danzo que le pertenecía a Shisui, el cual lo ve verde o lo que sea. Pero Ao tiene un Byakugan, no un Sharingan. Entonces supongo que el Sharingan lo puede hacer también. Si lo hace está bien, no tengo problema. Pero ¿por qué tenemos que suponer algo con una de las técnicas más utilizadas por el autor en todo el manga, que de paso la usa el verdadero protagonista de la serie? Mi problema es que Kishimoto no es específico con las cosas de los Uchiha. Me imagino que para no tener problemas cuando quiere inventarles poderes sacados de las nalgas a estos tipos. ¿No me creen? Vamos a ver un ejemplo. Miren, este señor hizo una tesis del modo Zenin. Diablos, nos explicó cada detalle, desde su uso hasta su mal uso. Hasta nos explicó claramente cómo es que Naruto al llegar a la villa es capaz de saber quiénes están. Al punto de que preguntó por Kakashi. Esto hizo que el modo Zenin fuese algo brutal. ¿Por qué? Porque más allá de los elementos de narrativa
narrativa, que es la herencia de su majestad Jiraiya y todo eso, tenemos una técnica que tiene sus límites bien establecidos, pero que tiene tantos elementos útiles que si usas este modo con cerebro, con estrategia, en teoría puedes ganarle casi a cualquiera, como lo demostró Naruto al vencer al tercer Raikage. Así es que para mí se hacen las cosas en Naruto, y por cosas como estas es que es mi manga favorito. Kishimoto no es así de específico con los Uchihas, ni de cerca, y mucho menos con el Sharingan, porque para mí el hacer esto le permite inventarse lo que sea que necesite para que el Uchiha de turno sea el ganador, y esto lo vimos incontables veces durante el manga. No estoy diciendo que sea ilógico que Sasuke pueda ver el C4 dentro de él, solo digo que la ejecución de esto fue hecha muy vagamente, a diferencia de casi todas las demás técnicas del manga, porque algo que diferenciaba a Naruto en su época era el modo de hacer los combates y la precisa información de los mismos. Pero bueno, Sasuke procede a explicarle todo lo que ocurrió a Deidara, desde cómo fue que desactivó sus bombas hasta cómo es que ha tenido la pelea bajo control desde el principio. Francamente, Sasuke es mucho más inteligente que Deidara, por lo que hasta aquí, para mí, Sasuke es el claro ganador de este combate, y con diferencia, principalmente por la inmensa ventaja elemental que tenía. Sí, lo de ver las bombas en su torrente sanguíneo fue raro, pero no fue una burrada de Kishimoto, simplemente que me enoja que no me sea específico con el Sharingan. El verdadero problema de esta pelea es el siguiente. Deidara se frustra al ver que Sasuke le da igual lo que haga, incluso le pregunta por Itachi una vez más, por lo que procede a usar su última técnica, una explosión de 10 kilómetros en donde destruye todo, hasta sí mismo. Increíblemente, Sasuke sobrevive a esto, ya que según él, invocó a Amanda, le metió un genjutsu, entró en su boca y canceló la invocación o hizo una invocación inversa, no sé qué fue lo que hizo, para así escaparse de la explosión de Deidara. Todo esto mientras apenas se podía poner de pie. Ok, a la los puntos. Vamos a analizar esto bien y de forma objetiva. Escenario número 1. Sasuke ve la inminente explosión, invoca a Amanda, le hace el genjutsu, se mete en su boca y realiza la invocación inversa. Esto no lo veo posible por lo siguiente. Primero, Sasuke está mal herido. Se muestra claramente en el manga y en el anime que le cuesta levantarse. En este estado no veo posible que haya logrado hacer todo eso con esa rapidez, porque evidentemente chakra le quedaba. Él apagó el Sharingan a voluntad. Que Deidara diga que no le quedaba chakra no nos importa. Él no tiene la habilidad para ver algo así. Solo puede adivinar que, por cierto, se equivocó varias veces durante la pelea. Pero el problema aquí no es el chakra, es el tiempo y las circunstancias en que hizo todo esto. ¿Cómo hizo todo esto tan rápido? Sí, Sasuke a lo largo de la pelea demostró que es muy veloz, pero de nuevo, casi no se puede levantar. Pero invocó a Amanda, le hizo el genjutsu, se metió en su boca y realizó una invocación inversa o canceló la invocación. Todo esto en medio de la explosión de Deidara. No me... Aquí, Sasuke fue salvado por Kishimoto. Escenario número 2. Sasuke le dice a Deidara que tiene un plan B. Cosa que es cierta, ya que claramente le había dado órdenes a Suigetsu de invocar a Amanda en caso de que algo así pasara. Supongamos que él ya le había hecho el genjutsu a Amanda con antelación, de modo que lo dejó con la boca abierta como si fuese un pescado para así entrar más fácil o lo que sea. Aquí estaríamos removiendo un paso, que es el del genjutsu. Francamente, no se me ocurre qué otra cosa pudo planear Sasuke con antelación para que este escape fuese más rápido. Así que con este escenario quedaría así. A Sasuke le cuesta ponerse de pie, invocó a Amanda y se canceló la invocación de manera automática al solo recibir un poco de daño, como hacen todas las invocaciones, como para agilizar aún más el proceso que hizo Sasuke acá. De todas formas, no lo veo claro. El problema para mí fue las circunstancias en que hizo todo. Si estuviese empezando la pelea o si estuviese practicando en su casa o lo que sea, tal vez así no tendría problemas. Pero en el último momento fue capaz de hacer algo así. Y en el estado en el que estaba, lo lamento, esto no lo veo posible. Por ende, para mí Kishimoto le salvó el trasero a su protagonista de verdad, para que pudiese seguir con su Sasuke Shippuden. La verdad es que Sasuke fue muy superior durante toda la batalla. Fue muchísimo más inteligente que Deidara, al punto que tuvo que explicarle todo al final. Claramente tampoco quería matarlo, ya que necesitaba la información de Itachi, cosa que prueba que su caída final no fue fingida. ¿Para qué va a fingir algo así? Eso solo provocaría aún más a Deidara a explotarse, cosa que Sasuke claramente no quería. Deidara siempre estuvo un paso atrás, y su ira contra el Sharingan lo llevó a tomar decisiones arriesgadas. Además, Sasuke tenía la pelea ganada antes de empezar solamente
por la absurda ventaja elemental que tenía, ya que todos los ataques de Deidara podían ser contrarrestados con el Raitón. Hasta antes que Deidara se explotara, Sasuke era el merecido ganador, pero luego de la explosión, para mí ambos debieron morir, por lo que no hay un ganador. Esta pelea para mí debió haber terminado en empate. Obviamente no se puede matar al protagonista de esta historia, y mucho menos si es el favorito del autor. Eso sí, fue una gran pelea, muy entretenida y con mucha estrategia, digna de ser una pelea característica del gran manga que fue Naruto. ¿Qué hay, chicos? Soy Dai. Si les gustó este video, porfa, suscríbanse. Y si quieren, regálenme un like. Eso me ayuda, muchísimo. También tengo un Facebook. Si quieren, pueden seguirme en diagonal me dicen Dai. O búsquenlo en la barra. Igual el link siempre lo pongo al final de la descripción. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias, en serio. Nos vemos hasta la próxima.